Continuando, queridos amigos y hermanos, en este diario caminar, ¿verdad? Al estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Encontrando allí el fundamento de la fe que nosotros deseamos tener para así poder decir, esta es la fe por la cual vivo. Hoy, 21 de marzo, este día lleva por título Los grandes principios de la ley. Y antes de poder continuar con la lectura que está en el libro de Juan, vamos a orar allí donde nos encontramos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor, porque en tu Hijo, Señor, vemos el ejemplo de un Hijo de Dios, Señor, que puede caminar, Señor, guardando tu palabra, y aun cuando sea tentado, Señor, puede ser resguardado por ella, porque, Señor, tus ángeles están a nuestro lado. Tu ley, Señor, estará grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y ella nos protegerá, Señor, y nos guiará hacia ti, buscando el oportuno socorro y el refugio ante la tentación y la prueba. Acompáñanos, Señor, en este estudio. Te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 15, nuestro Señor Jesucristo les declaró lo siguiente a los apóstoles, a sus discípulos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren, qué interesante, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la prueba de que nosotros amamos a Dios es el hecho de guardar sus mandamientos. Bien, y esto se lo decía a sus discípulos, que en ese momento eran el pueblo de Cristo estableciéndose aquí en la tierra. ¿Sí? Vamos a decirlo así, los primeros cristianos. Hoy en día, ¿cómo estamos los primeros cristianos ante esto? ¿Guardamos los mandamientos de Dios? ¿Amamos realmente a Dios? Vamos a leer. La ley no se proclamó para beneficio exclusivo de los hebreos. Muchos alegan esto, ¿no? Que no, es que en ese tiempo la ley era para los hebreos, más que todo hablando de eso, ¿sí? Que eso era para los hebreos nomás, para los judíos, no es para nuestro tiempo, ¿sí? Eso se declara. Pero, ¿qué dice aquí Cristo ante esto? A sus discípulos, ¿verdad? Que aunque eran judíos, descendientes de los hebreos, ¿sí? Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y de dónde nace la iglesia cristiana después? De estos discípulos. Estos discípulos enseñan lo que él enseñó, ¿sí? Bien, vamos a seguir adelante. Dios los honró, o sea, a los hebreos, ¿ya? Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de su ley. Miren, ellos eran guardianes y custodios de la ley de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Un guardián o un custodio se rige también conforme a esa orden, ¿verdad? Pero habían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. O sea, aunque al pueblo hebreo se le encargó el cuidado de esta ley, ¿sí? El poder ejemplificarla ante el mundo, ¿ya? Ellos no debían guardarla para sí mismos, sino que ¿qué? Que tenía que ser un legado para todo el mundo. Ellos debían ser la luz para todo el mundo, ¿sí? Con ese propósito fueron llamados. Tenían un propósito, ¿sí? Tenían un propósito. Vamos a seguir adelante. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Miren, entonces los preceptos, dice el Decálogo, o sea, los 10 mandamientos, se adaptan a toda la humanidad, ¿sí? Porque todos tenemos padre, ¿verdad? Todos tenemos padres y todos trabajamos 6 días, ¿sí? Todos también tenemos familia, ¿sí? Tenemos, o sea, hay tantas cosas, o sea, que son en común, que miren, por esa razón, o sea, esta ley de Dios es para toda la humanidad en realidad, ¿sí? Y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos, porque no solamente los judíos se cansan, ¿verdad? No solamente los hebreos se cansan, ¿sí? No solamente los judíos o los hebreos tienen padre y madre, ¿m? No solamente ellos tienen esposa o esposo, ¿sí? O prójimos. Bien, entonces, fue dado para todos, ¿sí?
Es el gobierno de todos, debe gobernarnos a todos nosotros. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados, que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes. Y todos se basan en el principio fundamental del amor. ¿Mm? El principio fundamental del amor. Allí se basan estos 10 mandamientos. Y Cristo, ¿sí?, lo dice de esta manera. En Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, Él dice lo siguiente, ¿sí? Cuando se le pregunta, ¿no? Cuando un fariseo viene, ¿no?, y le hace una pregunta intentando tentarlo a él, ¿no?, para hacerlo caer y acusarlo de pecado, le pregunta lo siguiente. Mateo 22, 37 al 39. Del 36 dice, ¿no? Él le pregunta lo siguiente. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le pregunta el fariseo. Y Jesús, ¿qué le dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Y esto lo conocían los fariseos? Sí, porque ellos eran pues eruditos, vamos a decir así, ¿no? En la Biblia. Sí, ellos tenían aquí. ¿Sí? Porque esto, ¿dónde nos dice? El libro de Deuteronomio capítulo 6, allí ustedes pueden encontrar, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y ustedes también buscan Levítico capítulo 19, nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ellos conocían esto, sabían acerca de esto. ¿Sí? Entonces Cristo nos dice que el fundamento, se dan fundamentadas en el amor. ¿Sí? Amamos a Dios porque este es el grande mandamiento, ¿ya? Y los primeros 4 están ahí resumidos, y los otros 6 están resumidos en la siguiente parte, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, la ley está fundamentada en el principio del amor. ¿Sí? Se basa en el principio fundamental del amor. En los preceptos de su santa ley, Dios ha dado una perfecta norma de vida. Miren, allí Dios presenta una perfecta norma de vida, como debería ser el ser humano ante su prójimo. Porque, por ejemplo, matar a una persona, ¿eso será perfecto? O sea, será o sea, una sociedad perfecta donde todos se acribillen a sí mismos, donde todos violen a sus familiares, o todos cometan, o todos se metan con la esposa el uno del otro, ¿sí? ¿Será, o sea, una sociedad saludable, una sociedad sana? ¿Sí? ¿Una sociedad perfecta? Pues no, donde todos adoren a Dios el día que les da la gana o como les da la gana. ¿Será eso un mundo perfecto? ¿No traerá caos acaso? ¿No traerá problemas? Entonces, miren, por eso la santa ley de Dios, ¿qué es lo que hace? Trae una perfecta norma de vida, o sea, hace que la vida, ¿sí?, en este mundo sea perfecta, armoniosa, en otras palabras, ¿sí? Así debe ser. Y ha declarado que hasta el fin del tiempo esa ley, sin sufrir cambio, en una sola jota o tilde, mantendrá sus demandas sobre los seres humanos, ¿sí? No va a sufrir cambio, porque eso mismo ya lo hemos leído, ¿verdad? Cristo vino para magnificar la ley y hacerla honorable. Sí, eso nos dice Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. ¿Sí? En su propia vida, Cristo dio un ejemplo de obediencia a la ley de Dios. En el Sermón del Monte mostró cómo sus requerimientos se extienden más allá de sus acciones externas, abarcando los pensamientos e intentos del corazón. Entonces, miren, eh, Cristo mismo dio un ejemplo acerca de la obediencia, ¿sí? Y en el Sermón del Monte, que ustedes lo pueden encontrar también en el mismo libro de Mateo, el capítulo 5, ¿sí? Él, ¿qué hace? Él allí nos muestra, ¿verdad?, sus requerimientos que se extienden más allá de las acciones externas, abarcando incluso los pensamientos y los intentos del corazón, o sea, los deseos que hay en el corazón mismo. Porque si luego ustedes mismos, allí leen el capítulo 5, después de las bienaventuranzas, después de la declaración de Dios que nosotros somos la sal de la tierra, nosotros deberíamos ser la luz del mundo, y que la ley de Dios nunca pasará, él también empieza a hablar acerca de la ira, ¿sí? Y allí menciona el mandamiento de no matarás. Luego más adelante el mandamiento de no cometerás adulterio, ¿sí? Y así va remembrando algunos mandamientos como el no jurar en falso, ¿sí?, y demás. Entonces,
después de eso, él mismo dice, no, a ustedes les han enseñado esto, pero él dice, yo les digo que esto no es así, sino que ustedes deben amar incluso a sus enemigos, porque ahí está trayendo una perfecta norma de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios incluso fue tolerante con quienes lo traicionan, con quienes lo aborrecen. Él es tolerante y espera con paciencia a su arrepentimiento, ¿sí? A pesar de que siga siendo, vamos a decirlo así, ¿no? Azotado por sus pecados y por sus injurias, ¿verdad? De estos que cometen pecados, ¿verdad? O que se rebelan en contra de Dios, ¿sí? Entonces, mira, trae, o sea, una norma de vida perfecta. Y ha declarado que esto permanecerá, dice, o sea, nunca será borrado, ¿verdad? Cristo vino para magnificar la ley y hacerla honorable en su propia vida. Cristo dio un ejemplo de obediencia a la ley de Dios, ¿sí? En el Sermón del Monte encontramos esto, ¿sí? Nosotros. Ahora, la ley de Dios no es una santidad creada, sino una santidad revelada. O sea, que no, o sea, no es algo que, digamos, la ley de Dios, o sea, simplemente está aquí, ¿no? Y ya tú sabes, digamos, que eso es ser santo, cómo es ser santo, todo eso, ¿no? No, sino que debe ser, o sea, una santidad revelada, o sea, vivida, en otras palabras, vivirlo, ¿sí? No conceptos. Por eso mismo él dice allí, ¿no? Que él le dice a sus discípulos, ¿no? Si vuestra justicia no es mayor que los de los fariseos y escribas, que ellos lo tenían aquí, mas no lo vivían, ¿ya? Entonces ellos no podían entrar en los cielos, ¿sí? Porque cualquiera puede tener conocimiento aquí, pero otra cosa es que es esta palabra de vida vivirla. Es un código de principios que expresan misericordia, bondad y amor, ¿sí? Presenta a la humanidad caída el carácter de Dios y establece claramente los deberes del hombre. Miren, o sea, a la humanidad caída nos presenta que el carácter de Dios, ese carácter noble, ese carácter santo, ese carácter justo, ¿sí? De nuestro Dios. Y también nos establece claramente los deberes que tiene el hombre, tanto hacia Dios como a su prójimo, ¿sí? Nos muestra esto. Los 10 mandamientos son 10 promesas. Miren, muchas veces lo toman como algo pesado, como una carga, ¿no? Pero no, es que los 10 mandamientos son 10 promesas, que significan una garantía para nosotros si rendimos obediencia a la ley que rige el universo. Por eso Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Los grandes principios de la ley son amar a Dios, que este es el grande mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu vida, en otra palabra, ¿no? Con toda o sea, la vida que tú tienes, ¿sí? Que Dios te ha dado. Ahora, si tú haces esto, si tú amas a Dios, tú respetas a Dios, ¿sí? Tú deseas servirle fielmente a Él y enaltecerlo, porque es el Dios que te bendice, ¿sí? Y tú estás agradecido con lo que Él te ha proveído a ti, que es la salvación, entonces estarás gustoso también de amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque los grandes principios de la ley son amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Que este es el grande mandamiento, y por ende, como resultado, amar a tu prójimo como a ti mismo, porque Dios te ha amado y tú te amas, porque Cristo te ama, y amarás a tu prójimo, porque también verás allí como tú un día sufriste. Desearás que él tenga, que tu prójimo tenga la misma felicidad y la misma bendición de la salvación de Cristo que tú tienes, ¿sí? Pues los 10 mandamientos transforman, pues no es palabra muerta. Por tal razón, Cristo dijo a sus discípulos y nos dice a su iglesia hoy, ¿sí? ¿Cuáles son los grandes principios del amor o de la ley de amar? El amor, ¿sí? Este principio fundamental, no un sentimiento. Por lo tanto, Cristo declaró, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos realmente a Cristo, si amamos realmente a nuestro Dios, guardemos sus mandamientos. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.